Vale, os cuento una experiencia personal. Ayer me encontraba trabajando, preparando este mensaje por la mañana, era por la mañana, y estaba solo en casa y he hecho de la habitación de Abby mi despacho. Como puedo escoger, pues es una habitación que invita al estudio, a mí me resulta cómodo. Y estaba allí trabajando y de repente oigo que llaman al timbre. Y la habitación de Abby es una habitación que da a la entrada de la casa, de tal manera que, para evitar que la persona que llamara pensara que no había nadie en tanto que tardo en bajar, pues me asomé por la ventana para decir que ahora abría y me encuentro un coche de la policía y 2 policías locales que están llamando a mi timbre. Y lo primero que pienso es, ¿una multa? Y dije, no, que yo sepa, no he tenido ninguna multa. Y pensé, bueno, seguro que vienen a preguntar algo. Pero luego empiezo a bajar y digo, ¿y por qué van a llamar a mi timbre para preguntar algo si tienen 6 chalés antes para llamar a cualquiera? Y empiezo a darle vueltas y estoy acumulando tensión y preocupado. Abro la puerta e intento poner la cara de buena persona que tengo. Buenos días. Y me dice el policía, le traigo una mala noticia. Y entonces saltan todas las alarmas y digo, Sole tuvo un accidente, ¿qué pasó, no? Y me dice, le traigo una citación para que se presente como presidente de mesa para las próximas elecciones, el 10 de noviembre. Y la verdad es que la táctica funciona, porque algo que en principio podría ser un fastidio se convierte en una buena noticia. Menos mal, no es esto, menos mal. No obstante, pensaba yo que esta experiencia que vivía de tensión, de expectativa, de a ver qué va a pasar, es la misma que tenía yo cuando Sole me decía, tenemos que hablar. Vamos a ver un vídeo. Bueno, las crisis pueden sacar lo mejor o lo peor de nosotros. Y efectivamente, aun cuando hay ahí cierta ironía y mucho humor, refleja con bastante, yo diría, fidelidad lo que son muchos de nuestros conflictos, donde ahí utilizamos todo tipo de artillería porque lo que buscamos es ganar, el golpe certero, a veces manipular, ¿verdad? Y pues a veces se utilizan técnicas como el llanto, pero con esto hay que tener mucho cuidado, porque hay que llorar en el momento exacto. Si lloras antes, dice, ya está aquí la loca. Y si lloras después de todo lo que le has dicho, no vas a conseguir que tenga misericordia de ti, ni compasión. Así que ocurre que cuando discutimos estamos realmente en medio de un combate. Agita un refresco y luego al abrirlo, ¿sabes lo que ocurre, no? Va a salir todo lo que hay en su interior. Y lo mismo pasa con nosotros. En circunstancias normales, las peleas, aunque no sean felices, se amoldan y no surgen los conflictos. Los conflictos surgen cuando hay complicaciones, en situaciones de estrés, cuando viene la tensión a nuestras vidas, cuando somos sacudidos por cambios o problemas. Entonces aparecen los conflictos, entonces empezamos la pelea y todo lo que hemos guardado en nuestro interior, todo nuestro resentimiento se convierte en munición para atacar al otro. Escuchad lo que decía Jesús. Si los miembros de una familia se pelean unos contra otros, la familia también acabará por destruirse. En el mensaje anterior recuerdo que dije que las familias están viviendo en una situación de fragilidad. Y es que los conflictos que son tan frecuentes y muchas veces no sabemos cómo tratar, cómo encarar, pueden dañar y realmente llegar a destruir las familias. O por contra, también pueden fortalecerlas y hacerlas crecer cuando saben resolver los conflictos. Los conflictos van a ser inevitables, no solo porque va a haber cambios y crisis externos a nosotros que nos van a estresar, que nos van a afectar, sino también porque todos nosotros, cada uno de nosotros, somos diferentes. Tenemos diferentes deseos, diferentes gustos, diferentes intereses, diferente temperamento y en algún momento algo de esto nos hará chocar. Y hoy vamos a ver 3 cosas. Vamos a ver en primer lugar las causas que influyen en la aparición de las crisis en el matrimonio. En segundo lugar, qué reacciones son las que muchas veces tenemos, que son inadecuadas para resolver los problemas, al contrario, los enquistan, los cronifican. Y en tercer lugar, cómo superar las crisis. Así que vamos con el primer paso, que es ver las causas de la aparición de las crisis en el matrimonio.
Y la Biblia nos dice que hay una misma razón para todos los conflictos. Leemos en Santiago 4, ¿de dónde vienen todos los conflictos y peleas que hay entre vosotros? Vienen de vosotros mismos, de vuestros deseos egoístas que siempre están librando una guerra en vuestro interior. Deseáis las cosas, pero no las conseguís. Vuestra envidia puede llegar hasta el extremo de matar y aún así no conseguís lo que queréis. Por eso discutís y peleáis. Notad que los verdaderos problemas, la verdadera de los conflictos, no viene de fuera. Es verdad que a veces de fuera llegan situaciones que nos generan estrés, que nos agitan, pero el conflicto sale cuando destapamos lo que hay en nosotros. Y ahí aquello que hemos acumulado, todo lo que tenemos y hemos guardado, alientado, fomentado por nuestro egoísmo, es cuando explota. Queremos lo que queremos y peleamos para conseguirlo. Las 5 causas más comunes por las que peleamos en el matrimonio tienen que ver por el poder. Y dentro de una lucha de poder englobamos muchas otras luchas pequeñas, como por ejemplo las tareas domésticas, o quién se encarga de qué, o quién tiene el mando de la tele, o quién escoge la temperatura de la calefacción, o el uso del dinero. Todas estas luchas, todas estas discusiones que tenemos por estos temas, detrás lo que están escondiendo es un pulso, una lucha de poder, a ver quién se sale con la suya, quién hace lo que quiere. Otra razón es el sexo. Puede que uno de los dos desee tener sexo con una mayor frecuencia que el otro, o que el otro está dispuesto a ofrecerle. Y a veces cuando nos dicen que no, podemos sentirnos rechazados y esto va a generar resentimiento que luego alumbrarán el conflicto. Una tercera causa es la comunicación, o mejor dicho, la falta de comunicación. Es decir, el no haber establecido una buena comunicación profunda, por lo que seguramente uno de los miembros de la pareja tenderá a discutir sobre la sensación de abandono, de poco amor o de poca atención que recibe del otro. A veces el diálogo cesa por miedo a herir o a ser herido. Antes o después, todos los esposos se preguntan, no sé si el otro me querría igual si yo tuviera el valor de decirle lo que realmente pienso de ella o de él. Otro tema son los hijos. Cuando vas a tener un hijo en la pareja, todo es de color rosa, pero luego la crianza es otra historia, ¿verdad? No solo por la sobrecarga de trabajo y el estrés que aporta, sino principalmente porque aparecen los puntos de vista de cada uno acerca de cómo se deben de hacer tal o cual cosa. Y hay que acordar temas fundamentales como la educación, los permisos, los límites, y ahí comienzan las discusiones. ¿Por qué a ti no te parece mal que coma dulces o que coma azúcar, pero al otro le molesta mucho y tú a escondidas les vas dando gominolas o caramelos y ahí surgen los problemas? ¿O te parece bien jugar con tu hijo a la consola mientras a tu esposa le parece prioritario que haga otras cosas, que juegue en el parque con otros niños o que haga los deberes? Y ahí nuevamente surgen los conflictos y tantas otras cosas que surgen como consecuencia de los hijos. Y un quinto tema es la familia extendida. La familia extendida viene con la pareja. Cuando uno se casa, de alguna forma también se casa con su familia, ¿verdad? Y ahí tendremos que decidir cosas delicadas como ¿dónde vamos a pasar las Navidades? ¿En casa de quién? Y ahí empezamos a negociar Navidades en tu casa o en casa de tus padres, Nochebuena en casa de los míos, fin de año con los amigos, etcétera, etcétera. Y el modo en el que actuemos ante este tipo de situaciones puede causar o no muchas discusiones. Y luego un capítulo aparte serían los cuñados y las suegras, ¿verdad? Y es que especialmente las indirectas sobre los suegros no tienen por qué ser bien recibidas por la otra parte. El sarcasmo no suele ser un buen acompañante en las discusiones. Y permitidme que haga un pequeño paréntesis para aportar una idea. Y es que casarse simboliza la formación de una nueva tribu. Por esta razón, dice la Biblia, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Abandonas la tribu de origen con el deseo de formar y mantener tu propia familia. Y eso significa que tu pareja pasa a ser tu prioridad. Fíjate, la pareja pasa a ser tu prioridad, no tus padres ni tus hijos.
Los hijos no son la prioridad, no es lo que más tienes que amar. Los tienes que amar con toda tu vida, con todo tu corazón, pero es que el amor no se trata de que cuanto más amo a uno, menos tengo para el otro. Es como la luz, ¿os dais cuenta? Cuando tú compartes tu luz y tienes una vela y alumbras la vela, enciendes la vela de otro, no quiere decir que tú tengas menos luz, pero ahora hay más luz. Y cuando utilizas tu vela para encender la vela de cada uno, no resta lo que tú tienes. Al contrario, ahora hay mucho más, de tal manera que incluso si se apagara tu vela, ahora puede ser encendida por alguna de las velas que tú encendiste anteriormente. O sea que ganas. Y con el amor ocurre otro tanto. Cuanto más das, no es que menos tienes, no es que tienes que repartirlo en parcelas. Cuanto más das, resulta que más amoroso te vuelves y más amas a todos. Y en ese sentido, insisto, que es tu pareja, no los hijos, no los padres, no los amigos, que todo esto tiene que pasar a un lugar secundario. Esto ocurre en las relaciones sanas. Y si tú quieres tener una relación sana, tienes que ordenar tus prioridades en cuanto a tus afectos y lealtades. A veces muchos problemas se dan, hay un tipo de terapia que se conoce como estructural, y lo que hace es trabajar con los problemas de estructura. A veces la estructura normal de una familia sana se ve alterada por circunstancias, por la muerte del padre, por un padre ausente. Ausente no quiere decir que no esté en casa, está, pero como si no estuviera. O a lo mejor es alcohólico y esto hace que igualmente no asuma sus responsabilidades. Y esto provoca que a veces la esposa busque de alguna forma ganarse o poner de su parte a algún hijo, sobre todo si es un hijo varón. Y este ocupa el rol de padre, el rol de compañero, el rol de amigo. Deja de ser hijo para ser tu confidente, tu amigo, tu apoyo en medio de las crisis. Y esto, aunque no lo veamos a priori, esto es origen de multitud de conflictos, no solo en la pareja, sino en el propio hijo, que está llevando una carga para la que no ha madurado, que no está capacitado para ella, y la relación que va a establecer con su madre no es la relación sana o más sana posible. Entonces, el hijo tiene que ocupar el escalafón que le corresponde como hijo. Él no tiene que tomar las decisiones, él no tiene que asumir responsabilidades por el cuidado de los hermanos. Esto le corresponde a los padres, que están un escalón por encima. Y en ese sentido hay que mantener ordenada nuestra casa para que las cosas funcionen correctamente. Las reacciones inadecuadas que apuntaba, que muchas veces realizamos con el propósito de intentar arreglar el problema, pero que obtenemos justo el resultado contrario. Lo cronificamos, lo empeoramos. ¿Cuáles son? Bueno, imaginaos que vais con vuestra pareja a un laboratorio de la felicidad en el que se os pide que estéis durante una hora discutiendo o hablando de cosas cotidianas como cuál es el canal de la televisión preferida que vais a ver, quién saca al perro, quién tiene que reponer el papel higiénico, quién hace la comida, quién recoge la cocina, cosas por el estilo, ¿verdad? Lo normal. Y mientras discutís, estáis siendo grabados, y no solo esto, sino que os están midiendo la frecuencia cardíaca, el sudor, la posición, los gestos que hacéis, la posición del cuerpo y la temperatura corporal. Y un científico después analiza todos estos datos y predice con un 95% de acierto si en los próximos 15 años os vais a divorciar o no. Suena un poco a ciencia ficción, ¿no? Pero esto es real. Esto ya está ocurriendo. Esto lo ha conseguido John Gottman, un profesor emérito de la Universidad de Washington, que ha estado estudiando más de 3.000 parejas desde el año 1980 y ha predicho qué parejas de las que había estudiado durante una hora se separarían en menos de 15 años y acertó en el 95% de los casos. Bueno, hay que restarle un poco de mérito, porque si sabemos que el índice de divorcios en este momento está en 3 de cada 4, un 75% vas a acertar sí o sí, ¿no? Pero bueno, en todo caso, quiero decir que sí que hay cosas que manifestamos y que indican acerca de la durabilidad de nuestra relación. Gottman ha profundizado especialmente en aquellas emociones que provocan rupturas entre las parejas y las ha clasificado en 4 tipos que podríamos llamar los 4 jinetes del Apocalipsis. El primero de ellos es la crítica, que lleva al desprecio, que ocasiona una actitud defensiva constante. Y estos son los primeros 3 jinetes, ¿verdad?, que son devastadores para la pareja. El cuarto jinete es lo que podríamos llamar
una actitud obstruccionista, que es la habilidad para no escuchar al otro. Y esto lo hacemos de dos maneras. Se puede hacer o bien no escucharlo directamente, no escuchar lo que dice, desconectar, estar presente en cuerpo, pero tu alma vagando por el universo, o al contrario, hablar tanto que no le dejas meter baza, no le dejas decir lo que él piensa o lo que él siente. Y si uno de estos 4 jinetes tuviera que ganar el Oscar como responsable número 1 del mayor número de rupturas, sin duda alguna sería el desprecio. Desdeñar no es solo criticar, es mucho más. Es responder desde un lugar de superioridad, lo que hace disminuir al otro como persona, haciéndole sentir excluido. El desprecio no tiene que ser necesariamente agresivo en la forma. A veces se esconde en comentarios muy sutiles, como algo así: sí, ¿y tú qué sabrás de esto? Este tipo de comentarios no dejan de ser también una expresión de desprecio. Es curioso que ante los problemas, la mujer, de forma general, tiende más a la crítica y los hombres al obstruccionismo. Pero en lo que se refiere al desprecio, no hay diferencia entre géneros. Ahí empatamos. Lo usamos tanto unos como los otros. Otro dato curioso es que más del 80% de las discusiones, en más del 80% de las discusiones, es la mujer la que inicia la conversación, mientras que el hombre intenta evitar hablar de estos temas. Y esto no es un síntoma de que la pareja no funcione bien o de que tengan problemas mayores, porque esto también ocurre en los matrimonios felices, en las parejas que funcionan. Y aquí se genera una contradicción, porque la mayoría de las mujeres perciben las discusiones como una amenaza para sus relaciones y procuran evitarlas. Así que se da esta paradoja, ¿verdad? Sacan el tema, pero no quieren discutir. En cambio, los hombres evitan los temas conflictivos con sus parejas y lo hacen como una estrategia para mostrar unidad con ellas. Pero si va a haber conflicto, lo van a aceptar y van a pelear para ganar. Todos estos patrones de conducta pretenden, como decía al principio, por lo menos en la mayoría de las ocasiones, resolver el conflicto. Pero, obviamente, no solo no lo resuelven, sino que lo perpetúan. Y a veces es la propia interacción lo que se convierte en el problema que lleva a la separación. Y así llegamos al tercer punto, que considero el más importante, que nos puede arrojar algo de luz. Vale, todos tenemos experiencias, sabemos discutir, hemos discutido, no me engañéis, todos hemos discutido, y a veces nos quedamos ahí, hemos discutido. ¿Qué hacemos cuando tenemos este tipo de circunstancias? Pues me gustaría que pudiéramos mirar la Biblia, porque encontramos ahí respuestas a nuestros problemas, y vamos a considerar 7 pasos para resolver los conflictos. Y el primero de ellos es: cuenta con Dios. Os puedo asegurar como testimonio personal que, y os lo digo con toda sinceridad, el factor más determinante para que yo vaya a cumplir 38 años de casado dentro de poco es el hecho de que Dios esté presente en nuestro hogar. Si no estuviera presente por alguna razón, porque no le conociéramos, tengo una gran seguridad de que nuestra situación no sería la misma, que no estaríamos juntos seguramente. Pero el factor más determinante en que sigamos cumpliendo años como casados y que lo hagamos de forma exitosa, entiendo que tiene que ver con contar con Dios. Y si tú no tienes una relación con Él, necesitas darle tu vida a Cristo. No puedes tener paz con los demás hasta que primero estés en paz con Dios. No puedes tener paz con los demás mientras no tengas paz contigo mismo. Y no puedes tener paz contigo mismo si no tienes paz con Dios. La Biblia nos dice que si no he entregado mi vida a Cristo, estoy en enemistad con Dios. Estoy en conflicto con Él. Estoy haciendo las cosas a mi manera, estoy viviendo de espaldas a Dios, estoy no considerando su opinión en absoluto, no dejando que hable, que Él opine, y estoy en un estado de rebeldía contra Él. Y cuando estoy en un conflicto vertical con Dios, ese conflicto se refleja horizontalmente. Y muchos muchos matrimonios resolverían muchos de sus problemas si tan solo los miembros de la familia se reunieran alrededor del trono de la gracia de Dios y entregaran sus vidas a Jesucristo. Habría más posibilidades de reconciliación, más unidad, sin duda alguna.
sin duda alguna. Por eso os interpelo que, por favor, si tú estás en esta situación, no pospongas más dar este paso. Ábrele tu corazón a Jesucristo y empieza a contar con Dios para todas las cosas, también para tu matrimonio, también para las discusiones en tu matrimonio. Dice la Biblia que Cristo reconcilió a ambos por medio de su muerte en la cruz y la hostilidad que había entre nosotros quedó destruida. Esto es lo que hace Jesús. Él nos reconcilia y quita todo tipo de hostilidad. Porque cuando el Espíritu Santo de Jesús vive en mí y cuando el Espíritu de Jesús vive en ti, Jesús no va a pelear contra Jesús, ¿verdad? Muchos de nosotros antes de convertirnos no teníamos ninguna motivación para resolver los conflictos. Si tenías un problema, yo pensaba, bueno, ese es tu problema, allá tú, haz lo que quieras. Pero ahora que soy un creyente y que tengo el Espíritu Santo en mi vida, Él no solo me da el deseo de arreglar las cosas cuando hay una relación tensa o un problema, sino que también me da el poder para hacer lo que es correcto. Porque se impone a mi egoísmo, porque me ayuda a vencer mi egocentrismo. Y esto es el fundamento antes que ninguna otra cosa. Por tanto, asegúrate de tener este fundamento, esta base en tus relaciones. Lo segundo, habla con Dios sobre el conflicto. Antes de hablar con la persona con la que estás enfadado, habla con Dios sobre el conflicto. Ora por eso, admítelo ante Él. Y en muchas ocasiones verás que ahí mismo, mientras estás orando, ya se está arreglando el problema. Si oras primero, en lugar de darle vueltas en tu cabeza o chismorrear con otra persona, a menudo vas a descubrir que Dios o cambia tu corazón o cambia a la otra persona sin tu ayuda. Yo me he encontrado muchas veces que hemos tenido algún tipo de discusión y salgo a pasear o salgo a hacer mis tareas y ahí tengo tiempo y pues muchas veces en todo esto pues siempre conectas con Dios o estás en oración o sientes esto y esto te lleva a que Dios te examine y te convenzca, te redarguya, ¿verdad?, el Espíritu. Y realmente yo diría que un porcentaje muy elevado de las situaciones, cuando regreso a casa, vengo con una actitud totalmente distinta, con una actitud perdonadora, de reconciliación. A veces tampoco es que funcione porque los biorritmos de cada uno son distintos y el proceso que para mí es bastante rápido, a lo mejor la otra parte tiene que digerirlo más o está necesitando de algo más. Otras personas, por contra, lo que hacen cuando están solas es empezar a darle vueltas en su cabeza y pasar la moviola, a repetir la jugada. Ah, mira, y me dijo esto. Ah, y yo en ese momento es que no supe reaccionar, pero si lo tuviera delante le diría, déjame que lo apunte, porque luego se lo voy a decir, ¿no? Y están ahí en la cabeza dándole vueltas y cuando te encuentras, de repente resulta que el problema ha ganado en intensidad. Ahora es mucho más fuerte, es mucho más grande, ahora hace mucho más daño y la persona se está carcomiendo por dentro y hay casi que odio, ¿no?, cuando habla y lo proyecta. Y eso no facilita para nada la reconciliación. Recordamos, dice Santiago, sois capaces hasta de pelear, matar y promover la guerra, pero ni así podéis conseguir lo que queréis. No tenéis porque no se lo pedís a Dios. Muchos de los conflictos que hay en nuestras vidas ocurren cuando estamos esperando que otras personas satisfagan necesidades que solo Dios puede satisfacer en nuestras vidas. Y Dios está diciéndome, pídemelo a mí, pídemelo a mí. Él dice, mira, la solución a tu problema, a tus necesidades, no se encuentra en que tengas peleas y peleas, en que cambies a tu marido, a tu pareja, a tu mujer, sino en mí, pídemelo, yo estoy aquí. Un tercer paso es analiza el problema. Dice Jesús, ¿por qué te fijas en lo malo que hacen otros y no te das cuenta de las muchas cosas malas que haces tú? Es como si te fijaras que en el ojo del otro hay una basurita y no te dieras cuenta de que en tu ojo hay una rama. Hipócrita. Primero saca la rama que tienes en tu ojo y así podrás ver bien para sacar la basurita que está en el ojo del otro. Cuando tengas un conflicto, antes de intentar quitarle el polvillo de los ojos de tu cónyuge, retira el poste de telégrafos que hay en tu ojo. Retira ese tronco, ¿verdad?, que tienes. Analízate a ti mismo, pregúntate cuánto del problema es por mi culpa. Estoy quizás exigiendo demasiado, estoy siendo
demasiado sensible. A veces ocurre, ¿verdad?, que estás irritado, estás preocupado y contestas de una forma airada, cuando en realidad la culpa no es de tu mujer, ¿eh? Conocéis todos esa viñeta del marido al que el jefe le echa la bronca y cuando llega a casa el marido todo airado a la mujer le dice: ¿qué tal te fue? Es que no sé qué, y le echa la bronca a ella, ¿no? Y la mujer llega y le riña al hijo y el hijo le pega una patada al perro y la escalada va así. Cada uno se desahoga con quien puede, ¿no? Pero muchas veces uno tiene que reconocer, pero sí, ¿qué me hizo? O sea, el problema no es ella, el problema es que no tuve valor para confrontar a mi jefe o para responderle. Y todo eso que ha quedado aquí ahora lo estoy volcando sobre aquellos que me aman y me hacen bien. No es justo, no es correcto. La Biblia nos dice que si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. Tenemos que ser honestos, nadie es perfecto, todos hacemos cosas estúpidas. El cuarto paso es confronta el problema. En cierta ocasión, Jesús precisamente nos habló acerca de la prioridad de arreglar las cosas con otros. Él dijo: por lo tanto, si presentas una ofrenda en el altar del templo y de pronto recuerdas que alguien tiene algo contra ti, deja allí en el altar la ofrenda, anda y reconcíliate con esa persona. Luego ven y presenta tu ofrenda a Dios. Lo que Jesús está diciendo aquí es: mira, no ignores el conflicto. Si vienes a la iglesia y de pronto recuerdas que hay un problema, ve y arréglalo primero, porque no se puede adorar efectivamente a Dios con conflictos sin resolver. Aquellos que dicen: no, pero mi relación con Dios está bien. No me hablo con mi esposa, no voy a la iglesia porque no soporto a los hipócritas que se reúnen allí, pero mi relación está bien. Yo en mi casa leo la Biblia, oro, mi relación con Dios está bien. ¿Sabéis lo que dice la Biblia de quienes dicen esto? Quienes dicen que aman a Dios y aborrecen a sus hermanos son mentirosos. Son mentirosos, no tienen ninguna relación con Dios. Se creen que la tienen, pero realmente no está habiendo ninguna relación con Dios. Tú no puedes tener relación con Dios y aborrecer a sus hijos. No puedes. Tú no puedes tener amistad conmigo y tratar mal a mis hijos. No vas a poder. Son incompatibles. Ahora, los conflictos no se resuelven solos, ni por casualidad, ni mucho menos escondiéndolos debajo de la alfombra. Se resuelven deliberadamente, intencionadamente, y tienes que enfrentar el problema, sentarte cara a cara con tu cónyuge y hablar sobre qué es lo que está pasando. En los primeros años de mi matrimonio yo odiaba las discusiones. Bueno, ¿qué digo en los primeros años? Sigo odiando las discusiones. Yo por mí las evitaría siempre, ¿verdad? Es lo que ocurre, ¿eh? Entonces las evitaba mucho más. Y si solo me señalaba que teníamos un problema y que teníamos que hablar, y en ese momento no podíamos porque yo estaba saliendo por la puerta, pues yo solo esperaba que cuando regresara ella se hubiera olvidado. Y cuando me confrontaba y me decía: bueno, tenemos que hablar, yo enmudecía, porque sentía que cualquier cosa que yo dijera se iba a utilizar en mi contra. No solo iba a aumentar el conflicto, sino que lo alargaría. La sensación que refleja lo que yo sentía en esos momentos era la misma que cuando enciendo la chimenea, ¿verdad? Y cuando ya está candente, yo sé que le echo un tronco y aguanta 1 hora más encendida. Y decía: como digas algo, va a estar otra hora. Entonces cállate para que no tenga más armas que arrojarte, no tenga nada más que decir en contra de ti, y a ver si se cansa de repetir las mismas cosas, ¿no? Pero no funcionaba. Huelga decir que nunca conseguí resolver ni un solo conflicto de esta manera. Porque al contrario, Sole se sentía peor, se sentía menospreciada, se sentía rechazada e incomprendida, y el problema y la relación al final empeoraban. El problema ya no era lo que creíamos que era el problema, lo que nos había llevado a la discusión, sino que el problema era la interacción, ¿verdad? Que ya no se sentía correspondida, ni amada, ni atendida. La única manera de resolver el problema es enfrentarlo. Hay que hablar de ello. Pero el éxito, hablar por hablar no, y depende de cómo hables, es la clave. Es decir, porque a veces estas interacciones, estas reacciones, lo que provocan es justo lo contrario, que la conversación se convierta en el problema. De tal manera que no es tanto que hablar lo resuelve todo, esto de que hablando se entiende la gente, tururú, O sea, hablando se pelea la gente, Ahora, depende cómo hablemos, y hay que hablar de forma sabia, y esto es lo que vamos a considerar en este momento. Y nosotros llegamos a un acuerdo
Pues porque sabéis que los hombres y las mujeres, nuestros cerebros funcionan de manera diferente. Y esta es una cuestión biológica. Y la mujer muchas veces piensa verbalizando. Es decir, mientras habla, está ordenando sus pensamientos. Pero el hombre no, es al contrario. Tiene todas las ideas y lo que necesita es, ahora déjame solo, tengo que hacerme un mapa, componerlo y ver cuál es la solución. Entonces, son fórmulas incompatibles porque tú no quieres que te molesten, no me des más información, no me desordenes lo que tengo, déjame pensar en ello, mientras que la otra persona está necesitando hablar para poner orden en su mundo interior. Y nosotros llegamos a un acuerdo de a veces posponerlo, porque también la intensidad emocional yo la llevo muy mal, ¿verdad? Sol es muy emocional, yo soy más racional y en ese sentido a mí las emociones me sobrepasan, me siento paralizado muchas veces ante las emociones. Y entonces pues acordamos, bueno, pues ahora no, pero por la tarde, porque a lo mejor no era el mejor momento, no era un lugar adecuado, por la tarde o mañana hago este espacio y nos reunimos para hablar durante 1 hora, 2 horas, y si no lo resolvemos en 2 horas, lo dejamos para más adelante, no lo vamos a alargar indefinidamente, le poníamos límite al tiempo que íbamos a estar discutiendo, pero lo aplazábamos. Y entonces a mí me daba tiempo a pensar en el problema, a ella le daba tiempo a bajar la intensidad emocional y cuando lo hablábamos a veces ya estaba resuelto el problema. Pero lo cierto es que esto facilitaba el diálogo. Ahora bien, una advertencia. Cuando tú le dices a tu mujer, mira, ahora no puedo, ya lo hablaremos, preocúpate de tomar tú la iniciativa, porque ella no la va a tomar y estará esperando y no se le va a olvidar. Entonces, toma tú la iniciativa y dile, mira, hemos quedado de hablar ahora, vamos a hablar. Y ella va a recibir esto como un halago, lo va a apreciar. Así que, tomadlo. Y en ese sentido, debemos de buscar también encontrarnos en el mejor momento, en el lugar más adecuado, donde no vayas a ser interrumpido, ¿verdad? Y por otra parte también cuando estéis dispuestos los dos. Sole, yo sé que a partir de las 10 deja de ser persona, es un zombie y entonces no razona. Entonces, si quieres tener una conversación inteligente con ella, o por la mañana o a mediodía, hay que buscar el momento, ¿no? Y en ese sentido necesitamos. ¿Cuándo? Desde luego, no es el mejor momento cuando le estás dando de comer a tus hijos, o estás atendiendo una visita, o estás con 1000 tareas y estresado. No, ese no es el momento. Déjala que termine los quehaceres, lo que esté haciendo, y luego en un momento de descanso, donde podáis relajaros, en un lugar donde no seáis interrumpidos, etcétera, etcétera, ahí podéis emprender la lucha. Y ver la discusión o la reunión con un espíritu de reconciliación, con un espíritu de perdón, listos para trabajar en el problema, no para atacar al otro, sino para atacar el problema. Hay que ir con una actitud positiva, no a acusar. No puedes arreglar el problema si estás buscando culpables. Tienes que escoger, o arreglas el problema o encuentras a quien echarle la culpa. Las dos cosas no pueden ser. Y lo que dices es tan importante como la forma en que lo dices. Si lo dices ofensivamente, se va a recibir defensivamente. Durante la Guerra Fría, los dos bloques, las dos grandes potencias, se pusieron de acuerdo en que algunas armas eran tan destructivas que nunca deberían de usarse. Y por el bien del compañerismo, debemos de destruir nuestros arsenales de armas nucleares en nuestras relaciones, incluyendo el condenar, el menospreciar, el comparar, el etiquetar, el insultar, el ser arrogante, ser sarcástico. Todas estas son bombas atómicas que tenemos que descartar. Lo de gorda también, por supuesto. Pablo lo resume de esta manera: no empleéis un lenguaje grosero ni ofensivo, que todo lo que digáis sea bueno y útil, a fin de que vuestras palabras resulten de estímulo para quienes las oigan. Y Pedro dice, trate cada uno a su esposa con respeto. Al hacer esto, nada estorbará vuestras oraciones. Y volvemos a incidir sobre el mismo tema. Aquellos que creen que su relación con Dios está bien, aun cuando haya conflictos en casa. Pedro te dice que no, que si tú no tienes una buena relación con tu cónyuge, eso estorba tus oraciones, y tú a lo mejor estás necesitando que Dios responda a tus oraciones para que te ayude en el trabajo, o con los papeles, o con tus hijos, con los problemas que tienen tus hijos, y esas oraciones no son contestadas porque no están siendo escuchadas, no están siendo recibidas porque algo las estorba. Y esto tiene que ver con la relación con tu cónyuge. Un quinto paso: usa más tus oídos que tu boca.
antes de intentar resolver cualquier desacuerdo, debes de escuchar primeramente los sentimientos de la otra persona. Pablo aconseja: cada uno debe de velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Y la palabra velar en griego es esa palabra skopos, de la que formamos palabras como telescopio, microscopio, y lo que significa es enfocar la mirada, la atención, es decir, tener la atención enfocada. Así que lo que está diciendo aquí Pablo, cuando habla de velar por los intereses de mi cónyuge, del otro, tiene que ver con enfocarme en los sentimientos de esta persona y no tanto en los hechos, no tanto en lo que pasó, no tanto en lo que dijo, sino en los sentimientos que hay detrás. Comienza empatizando. Cuando estamos enojados, nuestra preocupación es exclusivamente con nosotros mismos. Lo único que podemos ver son nuestras necesidades, nuestros sentimientos heridos, nuestras expectativas no satisfechas. Y la Biblia nos dice que no miremos solo lo nuestro, sino que velemos también por los intereses del otro. Simplemente escucha y permite al otro desahogarse sin que te pongas a la defensiva. Asiente con la cabeza que comprendes, aun cuando no estés de acuerdo. No es necesario aprobar lo que el otro siente. A lo mejor tú no compartes para nada sus sentimientos, pero simplemente reconoces que así es como se siente. Bien, pues así es como te sientes, lo entiendo. No lo comparto, o pienso que no es sano, o pienso que no es lo correcto, o pienso que te está haciendo daño, pero entiendo que te sientas así, entiendo lo que me estás diciendo. Los sentimientos no siempre son ni reales ni lógicos. De hecho, el resentimiento nos lleva a actuar y a pensar de maneras tontas. David lo admitió cuando escribe: se me afligía el corazón y se me amargaba el ánimo por mi necedad e ignorancia. Me porté contigo como una bestia. Y todos actuamos como bestias cuando nos sentimos heridos. Escuchar dice: valoro tu opinión, me importa nuestra relación, me importas tú. Y a la gente, sabéis que no le importa lo que nosotros sabemos hasta que saben realmente que ellos nos importan. Un sexto paso: pide consejo. Si con todo lo anterior no sientes que estés progresando lo suficientemente rápido en vuestros problemas, en vuestras crisis, y ves que al contrario la convivencia se está deteriorando, buscad ayuda, pide consejo. En todas las demás áreas de la vida no tienes vergüenza en buscar ayuda profesional. Si estás enfermo, vas al médico. Si tienes un problema legal, acudes al abogado. Si tienes un problema con la caldera, llamas a un técnico, ¿verdad? Y si tienes un problema con una relación en tu familia, pues busca ayuda de un consejero cristiano. Y no hay ninguna razón para avergonzarse. Todos los matrimonios tienen conflictos. Todos los matrimonios discuten. Todos los matrimonios están en algún momento sin hablarse, ¿verdad? Todos comparten nuestras mismas experiencias. Y alguno dirá: no, yo puedo manejarlo solo, no necesito ayuda de nadie, no necesito que nadie se entere de nuestros problemas. ¿Quién te crees que soy? Pues te diré: yo creo que eres un tonto, con todas las palabras. ¿Dices eso cuando estás enfermo? No, yo tengo cáncer, pero ya lo arreglo yo solo. No, ¿verdad? Y cuando tienes un problema legal, no. Yo me porté como un tonto también cuando tuve problemas en mi matrimonio y me resistía a pedir ayuda porque me avergonzaba que alguien se enterara, ¿verdad? Estaba más preocupado en aparentar que tenía un buen matrimonio que en tener en realidad un buen matrimonio. Y se necesita mucho valor, amor y madurez para reconocer que estamos atravesando un problema que no estamos sabiendo resolver. A veces también lo que viene bien es tocar fondo. Cuando uno toca fondo, entonces recobra todo esto. Y cuando a veces ese tocar fondo tiene que ver con que uno de la pareja dice: se acabó, ya no aguanto más, lo dejamos o algo por el estilo. Y entonces dices: no, vamos a intentarlo, no vamos a darnos por vencidos. Y entonces ya no tienes vergüenza y pides ayuda. El problema es que a veces es un poco tarde, ¿no? Pero qué bueno cuando no sentimos vergüenza y podemos buscar ayuda, porque Dios da gracia a los humildes, resiste a los soberbios, pero a los humildes puedes contar con el favor de Dios y Él te guiará y te ayudará. ¿Qué pasa si mi cónyuge no quiere buscar ayuda? Pues vete tú solo, vete, porque al menos tú vas a poder crecer, vas a poder tratar con áreas de tu vida y esto te va a ayudar. Y seguramente cuando haya cosas que tú cambies, esto va a provocar cambios en la relación de una forma automática.
porque las relaciones tienen que ver precisamente con esto, con relaciones, con diversas partes que están conectándose. Y cuando hay un cambio, si tenemos un circuito, ¿verdad?, de agua, o esto ocurre con los ríos, de repente se obtura una vía porque cambia, entonces el agua va a buscar otro lugar por donde fluir. Y esto ocurre en una relación. Cuando tú decides cambiar algo, la relación va a buscar otro lugar por donde fluir, y a veces pues ese otro lugar es que es correcto, el que aporta una buena relación, el que descarga la tensión. La Biblia nos dice en Proverbios que al insolente no le gusta que lo corrijan, ni busca la compañía de los sabios. Y dice que si rechazas la corrección, solo te harás daño a ti mismo, pero si escuchas la corrección, crecerás en entendimiento. Y un último consejo: no te rindas, no te rindas. Nunca es pronto para rendirse. Hay 3 etapas en un conflicto. En primer lugar está el reconocimiento, el hecho de reconocer tenemos un problema, y muchas personas tienen dificultad para llegar a este principio, a reconocerlo, ¿eh? Hay una etapa previa de negación, no tenemos ningún problema, no pasa nada, todo es normal, etcétera, etcétera. Y muchas veces la primera indicación de que hay un problema y se hace clara es cuando el cónyuge dice que quiere terminar la relación. Una segunda etapa es la reacción, que es la etapa más dolorosa, es la etapa en la que surgen las emociones y tal vez aparecen algunos gritos, aparecen las lágrimas, hay amargura, resentimiento, ira, frustración, miedo, irritación, todas estas cosas. Y esto da lugar muchas veces a una tercera etapa, que es la resolución, es decir, ¿cómo lo arreglamos? ¿Qué vamos a hacer al respecto? El problema que yo veo una y otra vez es que muchas parejas nunca pasan de la etapa 2. Reconocen que tienen un problema, comienzan a hablar, a discutir sobre, la discusión se calienta, las emociones explotan y terminan heridos y enfadados y nunca resuelven el problema. Hay que persistir, hay que seguir hasta el final. No obstante, necesitamos saber que podemos, aún así, restablecer una relación aun cuando no podamos resolver nuestras diferencias. No es realista esperar que todos estemos de acuerdo en todo. Por eso, prioriza siempre la relación. La reconciliación enfoca en la relación, mientras que la resolución se enfoca en el problema. Y cuando nos enfocamos en la reconciliación, el problema pierde importancia y a menudo se convierte en algo irrelevante. Y esto no significa que tengas que renunciar a encontrar una solución. Es posible que haya que continuar discutiendo, pero se debe hacer en un espíritu de armonía. La reconciliación significa que entierras el hacha de guerra y no necesariamente el problema. Mi llamamiento a vosotros es para que os comprometáis a hacer todo lo que sea necesario, cueste lo que cueste, para que nuestro matrimonio funcione. No importa cuánto tiempo lleve, siempre es mucho más gratificante resolver un conflicto que disolver una relación. La Biblia nos da una preciosa promesa, y es que así dice que no nos cansemos de hacer el bien. A su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones si nos damos por vencidos. Por eso insisto, no te rindas. Yo sé que este tema para algunos puede ser un tema doloroso, pero creo que, Dios tiene razones, ¿verdad?, para obrar como obra, y si estás aquí, pues a lo mejor también es que el Señor tenía algo que decirte. Pero como todo lo que dice la Biblia, estas cosas solo funcionan si las ponemos por obra. De nada nos sirve conocerlo, el haberlo escuchado. Ya sabéis que un porcentaje muy elevado lo vais a olvidar ya saliendo por la puerta, y aún más grande en 3 días, ¿no? El 95% lo vais a borrar de vuestra memoria. Aquellos que habéis tomado nota, podéis tener ya una referencia. Si no, en YouTube estará colgado el mensaje, lo podéis volver a escuchar. Pero la clave, como con todo, para que haya cambios en la vida, para que opere el poder de Dios, está en poner por obra lo que Jesús nos dice. A estos es a quienes Jesús los compara como alguien que construye sobre cimiento sólido, sobre roca. No quien se basa en ilusiones, esperando que todo va a ir bien, y teniendo mucha fe. ¿Mucha fe en qué? ¿En que no tendrás problemas? ¿Mucha fe en que nunca pasará nada malo? ¿Mucha fe en que estás protegido y nunca vendrán las crisis a tu matrimonio? Mirad, hay una idea muy errónea
que es que si tú tienes mucha fe, esto ya en sí va a traer las bendiciones. Pero no encuentras un solo versículo que respalde esto. La Biblia lo que dice es que puedes confiar en Dios, que puedes tener fe en Él, porque Dios es fiel. Él no miente como los hombres, no es un hijo de hombre para que se arrepienta. Cuando Él dice, lo hace, lo que habla, lo ejecuta, y es inmutable. Entonces sus palabras son tan sólidas como la roca sobre la que yo estoy pisando, ¿verdad? Y en ese sentido, cuando Dios dice, y fue la experiencia de Pedro, cuando Jesús estaba andando sobre el mar y le exclamó, si eres tú, di que vaya a ti sobre las aguas. Y Jesús le dijo, ven. Y esa palabra fue el sustento de Pedro. Saltó de la barca y de repente se dio cuenta que con esa sola palabra de Jesús, porque Él dijo, ven, era capaz de sostenerse sobre las aguas. No fue hasta que vinieron las dudas y el miedo a su vida que empezó a hundirse. Pero mientras respondió con fe a esa palabra de Dios, a lo que Jesús le había dicho, Él se sostuvo en el milagro. Y eso es lo que ocurre. La fe no es creer que lo bueno va a ocurrir. La fe es creer que lo que Dios dice va a ocurrir. Que lo que Él dice se va a cumplir sí o sí. Por tanto, la fe tiene que ser una fe en Dios. Y en ese sentido, recuerdo que el primer paso que teníamos que dar es tener una relación con Dios. Y si no la tienes, necesitas rendir tu vida a Jesucristo. Darle lo que es tu vida, lo bueno, lo malo, lo feo, el pasado, el presente, el futuro, tus heridas, tus temores, tus fallos, todo eso. Y dejar que Él quite toda la ira, la frustración, el dolor, la inseguridad de tu vida. Solo Dios puede satisfacer tus necesidades más profundas. Deja de tratar de satisfacerlas en otras personas, buscándolas en otras personas. Deja que Dios llene tu vida de paz. Y cuando estás en paz con Dios, entonces puedes tener paz contigo mismo y con otros. Y Él te va a dar un espíritu de reconciliación que te brinda no solo el deseo de hacer lo bueno, no solo el deseo de hacer las cosas correctas, sino el poder para hacerlas. Por eso, si alguien en esta mañana entiende que está necesitando establecer un vínculo con Dios. Hasta ahora has vivido a tu manera, has hecho lo que tú has querido, has decidido lo que para ti estaba bien y estaba mal, has escogido tu propio camino y te das cuenta de que esto no funciona. Que estás perdido y que no sabes lo que de verdad es bueno, lo que funciona, lo que es para tu bien, y te das cuenta de que estás perdido y necesitas que alguien te rescate, y ese no es otro que Jesús. Yo te invito a que no pospongas la decisión de entregarle esa vida herida, rota, dañada, y ponerla en sus manos, dejar que Él te guíe, que Él la lleve. No sé si alguien quiere tomar esta decisión en esta mañana. Te pediría que me lo mostraras levantando tu mano ahí donde estás, porque queremos orar por ti y también acompañarte en estos primeros pasos. No sé si hay alguien en algún lugar de la sala. Dios te bendiga. Vamos a orar, ¿sí? Y quisiera invitar al grupo de alabanza a que pudiera ocupar su lugar al frente. Ellos estarán despidiéndonos de nuestro culto. Y entre tanto os invito a que podáis estar siguiendo, considerando en vuestros corazones si tenéis pendiente alguna decisión que tomar. Padre, yo quiero darte gracias, Señor, por tu palabra que es viva, que es eficaz, que nos habla de nuestras situaciones y problemas actuales y lo hace con certeza, lo hace, Señor, penetrando hasta lo íntimo de nuestros corazones, discerniendo nuestras intenciones, Señor, y desnudando, Señor, nuestra realidad. Y te damos gracias porque en tu palabra no encontramos condenación, sino salvación. Gracias porque tú nos miras con amor y con amor nos atraes hacia ti porque quieres lo bueno para nosotros. Gracias porque en tu palabra encontramos herramientas, encontramos soluciones a nuestros problemas. Y oramos por nuestros matrimonios, para que tú los puedas sanar, para que tú los puedas levantar, restaurar, resucitar si fuera necesario, Padre. Oramos para que podamos tener familias fuertes, que constituyan una iglesia fuerte, que pueda ser un modelo para la sociedad. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.